Hola, bienvenido a este video en el cual voy a explicarles el funcionamiento del sensor de corriente para Arduino ACS712. El dispositivo consiste en un circuito lineal de efecto Hall con una trayectoria de conductor cobre localizada cerca de la superficie del sensor. Un flujo de corriente que atraviesa la trayectoria de conductor de cobre genera un campo magnético, el cual se convierte en un voltaje proporcional a la magnitud del campo magnético en virtud del efecto Hall, el cual consiste en la aparición de un campo eléctrico debido a una diferencia de potencial entre los bordes de la placa perpendiculares al flujo de corriente, en presencia de un campo magnético. Como se puede apreciar en la imagen, la fuerza que experimenta el portador de carga es la fuerza de Lorentz, que consiste en la suma de la fuerza eléctrica que experimenta debido a la diferencia de potencial. En este caso vemos que el campo eléctrico aplicado va de positivo a negativo y por tanto el electrón se mueve en sentido contrario, y al tener un campo magnético orientado como se ve en la imagen, la fuerza magnética que experimenta este electrón por regla de la mano derecha tiende a curvarse la trayectoria del portador de carga, de forma que estos tenderán a acumularse hacia un borde de la lámina. Por tanto, si medimos la diferencia de potencial entre las dos láminas perpendiculares al flujo de corriente, entonces tendremos una diferencia de potencial, que en últimas viene a ser la salida del sensor. La salida del sensor aumenta conforme el flujo de corriente a través de la primera trayectoria del conductor de cobre, es decir, desde los pines 1 y 2 conectados entre sí a los pines 3 y 4 conectados entre sí, la cual se denomina corriente de muestreo. Los terminales de la trayectoria conductiva están aislados eléctricamente de la señal de salida, es decir, de los pines 5 a 8, de manera que este módulo se puede usar en aplicaciones que requieran aislamiento eléctrico sin necesidad de otras técnicas de aislamiento. Ahora les voy a mostrar una prueba de la medición de corriente utilizando el sensor de corriente ACS712 para Arduino. La conexión es simple. Estamos a través del Arduino alimentando el sensor. No estamos utilizando las medidas obtenidas con el Arduino con el ánimo de ver cómo varía el voltaje de salida que medimos con este multímetro en la escala de 20 voltios. De manera que positivo del sensor está siendo alimentado por 5 voltios que da el Arduino en salida, y tenemos el voltaje de salida o la señal conectada al positivo del multímetro. En común tenemos el común del Arduino, que es el mismo que utiliza el sensor. Este será el circuito que va a medir la corriente de esta malla de acá. Esta malla tiene una alimentación de 5 voltios en DC. Se conecta a una de las líneas al sensor en esta entrada, como se muestra. Como se va a medir corriente, se conecta en serie al circuito. Ahora, lo que vamos a hacer es, utilizando este artefacto que fabriqué, que no es más que 7 resistencias de 2.2 ohmios soldadas en serie, vamos a ver cómo varía la diferencia de potencial de la señal utilizando nuestro multímetro a medida que yo voy a medir la corriente en cada una de las resistencias equivalentes. Para n igual a 1 tengo 2.2 ohmios y en adelante hasta n igual a 7. Para la resistencia 7, 2.55, para la 6, 2.56, para la 5, 2.57, para la 4, 2.58, para la 3, 2.60, para la resistencia 2, 2.62 y para la resistencia 1, 2.61. Posteriormente se mide la corriente en función de cada resistencia para así tener una escala de calibración del sensor, la cual podemos comparar con los datos que da el fabricante del mismo. Lo primero que hay que resaltar es la dificultad que tiene el sensor para medir corrientes bajas, lo que indica que la resolución que este tiene para medir la corriente es muy pequeña. En adición, se puede ver que en la hoja de datos el fabricante da la sensibilidad del sensor en 0.185 voltios por ampere, mientras que la obtenida experimentalmente nos arroja una sensibilidad del sensor de 0.199 volt por ampere. De igual manera, notemos que el 0 se marca experimentalmente cercano a los 2.5 voltios conforme lo indica el fabricante. Bueno, y esto ha sido todo por el análisis del sensor de corriente ACS712. Espero les haya gustado. Hasta luego.